enorme placer. Sí, sí, bueno, acá estamos un poco engripadita, pero bueno, siempre firmes acá con la información y con muchas noticias a esta hora. En un segundito, José, te cuento que vamos a conectar a un invitado de lujo, pero yo estaba mirando recién, no sé si viste que Santiago Cafiero, a través de su cuenta de Twitter, publicó una resolución o un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que no tiene desperdicio. Son dos carillitas nomás que las tenemos acá. Si tenemos el tuit de Cafiero, ahora te lo voy a mostrar, porque a raíz del escándalo de Cuéllar, lo que decidieron es que, bueno, conformar una comisión investigadora, que es lo mismo que nada, ¿no?, en la Argentina, para esclarecer si existieron sobornos al torcerse la votación en favor del oficialismo de la ley Bases. Y luego, a continuación, Cafiero en este tuit pone, bueno, cuál es el proyecto de resolución. Con el artículo 2 dice, tendrá como objeto investigar la existencia de coimas o sobornos para aprobar la ley Bases. En el artículo 3 dice que pueden recibir denuncias, realizar auditorías y pericias, citar a funcionarios públicos y terceros interesados. Y el punto 5 te lo traje a vos, como uno de los editores más importantes de La Nación. Punto 5 dice, solicitar a los medios de comunicación social, públicos o privados, la confirmación y veracidad de las emisiones, ediciones y publicaciones de información relativa al objeto de investigación, incluyendo el requerimiento de copias de material visual, sonoro, audiovisual, gráfico o en cualquier otro formato. Bueno, así que ya sabes, si la comisión investigadora te pide información, se la tenés que dar. Igual te digo, como parámetro estaría bárbaro si mira para atrás, si mira para no, digo, porque pareciera que recién arranca esto y vos decís, justo en un día como hoy, donde Cuadernos Las Coimas ya tiene fecha de juicio, que va a ser en noviembre del año próximo, justo en un día como hoy, donde Cristina Kirchner va a ser protagonista de la declaración, donde vas a tener cerca de 600 personas que van a recorrer Comodoro Pi, digo, en ese contexto, hablar de esto me parece bueno, pero también mirar para atrás, ¿no?, y decir, todo esto que pasó, ¿te acordás cuando la justicia o algún medio denunciaba o algún periodista de investigación denunciaba que se hablaba del lawfare, se hablaba de culpa de la justicia y demás? Ahora hay que pedirle a la justicia que trabaje, hay como una contradicción muy fuerte ahí. Pero es el kirchnerismo, totalmente, no nos sorprende José. Tanto. Mira, nunca hicieron caso de las investigaciones judiciales que involucraban a sus propios funcionarios o a los propios legisladores de la bancada. A Debido lo sostuvieron hasta que no dio para más. A Cristina Kirchner, por supuesto, también procesada y después condenada. Al Perovich, hasta que fue un escándalo insostenible, le aceptaron la licencia. Ahora con Cuéllar son muy rápidos para pedir transparencia y la expulsión inmediata. Igual todos juegan, porque el kirchnerismo se apura con esto de la comisión investigadora y la expulsión de Cuéllar, porque la número 2 de Cuéllar en la lista es una legisladora de la Cámpora que en este caso le permitiría un número más en el Senado a la bancada de Unión por la Patria, porque Cuéllar, bueno, votó en algunas ocasiones junto con el gobierno. Pero el gobierno también juega, porque hoy Luis Majul traía la información respecto de que el gobierno, bueno, llevaría una propuesta de que todos aquellos que tengan sospechas o algún tipo de investigación en la justicia vinculada con corrupción, también deberían ser expulsados del cuerpo. Ahí, además de Cuéllar, están, no sé, Tolosa Paz, Parrilli, con lo cual me parece que sería una manera de, bueno, hacer que Unión por la Patria a lo mejor desista de tener el número para la expulsión de Cuéllar si eso conlleva expulsar a otros. Y el gobierno entonces conserva a Cuéllar para sí. Bueno, ahí tenés también esto que estamos viendo abajo, que no sé si te genera lo mismo que a mí, pero es como adictivo, ¿no? Es como los bolsos de López, es como cuando en su momento veíamos el barco bandido, el yate bandido, con Martín Insaurralde, cuando veíamos toda esa causa. Ahora cuando empezás a ver estas cifras, esos números, esas personas involucradas, esos 211.000 dólares con el entramado de dónde están presos domiciliarios en Tierra Alta, que si ves, el complejo es todo lo que la gente ve de la casta, ¿no?, conceptualmente, para usar una palabra de época, o de la corrupción como emblema. Decís, ¿dónde está preso tal? Y mostrás Tierra Alta con pileta, con gimnasio, con un quincho, con un lugar
muy abierto. Sí, sí, un departamento de lujo. Indigna. Pero lo que pasa que Cuader y muchos otros, yo estaba mirando cuándo se inició en su vida política. Creo que fue como concejal de Concordia en el 99. Sí. Alguien que tiene por lo menos 20, 25 años de dedicación full time a la vida pública. ¿De dónde saca el dinero que tiene? Claramente, bueno, es un dinero mal habido. Hoy lo confirmó además Sandra Arroyo Salgado con todos los datos que expuso de la causa con la empresa Securitas, que lo tiene sí. también a él involucrado, ¿no? Es decir, el kirchnerismo está intentando poner el foco, digo, pueden ser las dos cosas, que investiguen todo, para mí está todo bien. Ahora, ponen el foco en la eventual coima que podría haber recibido para votar junto con el gobierno la ley base, siendo que era un senador electo por en la boleta de Cristina y Alberto. Pero dejémonos embromar, la investigación sobre Cuader lleva algún tiempo ya. No, y vos sabés que esto que planteabas de Arroyo Salgado dejó muchos títulos, Débora, muchos títulos, sobre todo el de la corrupción como un tema estructural. Si querés lo compartimos. Dale. ¿Qué nos puede decir de la causa Cuader? Bueno, ante el Juzgado Federal a mi cargo tramita una denuncia que, como ustedes bien decían, fue realizada por un periodista, Cristian Sanz, el 2 de julio de este año, con motivo de la actuación de Cuader como síndico de la empresa Enersa, Energía Entre Ríos Sociedad Anónima, durante el periodo en el cual se investigan una cantidad de hechos de sobornos vinculados a una empresa de seguridad privada, Securitas. Y así detectan una cantidad de casos de la filial Securitas de Argentina, vinculados a una cantidad de organismos del Estado muy importante. Securitas es una empresa de seguridad que ha sido contratada por muchos organismos del Estado y sociedades con participación estatal. Enersa, que es esta de la cual Cuader Entre Ríos, ¿no? era síndico, Energía de Entre Ríos. Bueno, Enersa en este caso, pero es una hermana de Enarsa, ¿no? Que son los símbolos prácticamente de la corrupción kirchnerista, bueno, ¿no? habla, la energía y... Te sí. muestra una especie de mancha venenosa también, porque cuando ella habla de esto que es casi estructural, que va contagiando de un lado a otro, te digo, me pareció muy revelador lo que dijo hoy en el programa de Luis Majul, porque no se conocía todavía el contexto de ese lado, ¿no? De Cuader o ese otro lado, y veníamos hablando solo de la punta del iceberg, que eran los $211.000 de esa transacción. Escuchamos ese fragmento. No podemos dejar de tener en cuenta que la ley de fueros existe porque la idea es proteger la libertad de expresión de aquel opositor o del político oficialista no para proteger corruptos. No para que el Congreso de la Nación sea un aguantadero de personas sospechadas de delito. Entonces, lo que esto está demostrando es lo que les decía, la corrupción estructural endémica que lamentablemente hay en nuestro país, con la que nos enfrentamos todos los días. Y la corrupción mata en sus diversas formas, de manera directa o indirecta, y lo que no se tiene conciencia tampoco es la centralidad que tiene la corrupción en todos los delitos de crimen organizado. Bueno, habla de la ley de fueros, habla del aguantadero en el que quiere convertir el kirchnerismo al Congreso y habla del caso Cuader concretamente respecto del dinero con lo que se lo encontró en Paraguay. Si querés compartimos, decíamos, teníamos estos minutos de pase de lujo porque tenemos conectado al senador Luis Juez. ¿Nos escucha, Juez? Buenas noches, con José del Río lo saludamos. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Bueno, la verdad que no habíamos hablado en estos días, después de conocer el escándalo del senador Cuader. Recién la doctora Arroyo Salgado daba algunas precisiones también respecto de una investigación que ya estaba en curso. Y bueno, después, como decía José, ¿no? Uno piensa en los bolsos de López, en la Rosadita, en la causa Cuadernos, cuando ve a un senador de la Nación cruzando con guita no declarada, con una señorita que es su secretaria en el Senado. ¿Qué opina Luis? Yo creo que todavía no hemos tomado debida dimensión de la magnitud, la gravedad de lo que ha pasado con Cuader. Creo que todavía la política no ha tomado debida nota. Podemos ir para atrás, y podemos hablar particularmente hablar de la corrupción del kirchnerismo, casi sería una verdad de perogrullo, pero lo de Cuader ha sido de una gravedad
monstruosa, a un lugar lleno de sospecha, de lodo, de fango, como el Senado de la Nación lo terminó de sepultar. Entonces, claramente ha sido un hecho que yo entiendo que recién en los próximos días va a tomar los senadores van a tomar debida dimensión del daño que nos ha causado la actitud del senador Cuadra. Luis, ¿usted cree que esto es el inicio de una mancha venenosa en términos de corrupción? No, no sé, yo no quiero hacer futurología, quiero ser claro, que la corrupción no es buena para con el amigo y mala con el enemigo. Lo de Cuadra es un tema gravísimo que debe ser analizado en profundidad por el cuerpo y tenemos que tener una actitud ejemplificadora. Después las consecuencias, el quórum, quién asume, para mí son secundarias. La corrupción o se la combate o se la comparte. Y yo soy de las que la combato. ¿Y dónde lo pone a Cuadra? O sea, está clara su posición y me parece, la comparto 100%, ¿no? Acá la conveniencia política es irrelevante, lo importante es remover a un miembro del cuerpo que claramente está manchado por la corrupción. Pero ¿usted dónde lo colocaría, Cuadra? Porque se lo han tirado por la cabeza Cristina Kirchner y el presidente Milei en una especie de cruce tuitero. Pero no, ponerme a discutir la partida de nacimiento de Cuadra sería un acto de estupidez. Yo quiero quedarme con el hecho de corrupción. Si el tipo traía las mañas de antes y la aprendió en el peronismo, se deberán hacer cargo sus progenitores. Yo lo cierto y lo concreto es que me toca compartir la Comisión de Asuntos Constitucionales con Cuadra y el recinto del Senado con Cuadra, y la verdad no me siento cómodo para nada, porque la gente cuando generaliza dice los senadores. Yo veía ahí recién en las imágenes que pasaban ustedes con los fajos de dinero, aparecía una credencial que yo no la he usado en mi vida, no sé ni dónde la he guardado mi mujer, que dice Senado de la Nación. Y por la información que hemos recogido, Cuadra se identificaba como senador de la Nación, como senador oficialista. La verdad es que nos ha lastimado a todos, no importa el color político partidario del que cada uno de nosotros estemos. Cuadra utilizó su condición de senador de la Nación invocando el mismo rango que tengo yo para manejarse con 200 y pico de mil dólares a la 1 de la mañana en un puente paraguayo, sin poder justificar qué hacía con ese recurso. Y la verdad, yo no pretendo ni estoy candidateado a ser papa, pero la verdad que esa conducta a mí me ofende. Y a cualquier decente, piense como piense, se tiene que sentir ofendido, agraviado. Es una conducta que nos agravia y agravia a la institución que es el Senado de la Nación. Así que lo que ha hecho antes, la conducta antes de antes, o sea, hoy la escuchaba la doctora Arroyo Salgado. Bueno, muévase, doctora, muévase. No necesitábamos la causa de Paraguay para que esta causa de Cuadra se podría haber movido. Podríamos haber tenido algunos antecedentes antes. Pero muévase, que la justicia se mueva con celeridad, que no empiecen a aparecer ahora. Este hecho tiene la suficiente robustez para que el Senado de la Nación actúe con una contundencia sin mirar otras consecuencias, sin mirar si nos quedamos sin quórum, si perdemos la mayoría que habíamos conseguido, si quien va a asumir es una senadora de la... Yo no quiero especular este tema, quiero ser claro, soy un hombre del derecho, ejerzo el derecho penal hace 39 años, entiendo que hay algunos principios, pero como abogado penalista no encuentro ningún justificativo que yo le podría decir. Si Cuadra me contratara como abogado, le digo, mira, hermano, nega el hecho y abstenete porque no encuentro... No me viene a la cabeza un justificativo para poder argumentar al momento de la indagatoria qué hacía yo con 200 y pico mil dólares a la 1 de la mañana en un puente paraguayo. Así que digo, tiene una magnitud, una gravedad que seguramente con el paso de las horas la política va a tomar debida nota de lo que está pasando. Cuando usted dice muévase, lo dice ¿por qué? Porque cree que hay una falta de celeridad de la justicia. ¿Por qué? Pero estamos viendo... Hemos visto la Corte, es como que empiezan, o sea, este tema del tiempismo que tiene la justicia, y lo digo con conocimiento de causa, la verdad que me irrita ese tema, esas cosas que la justicia maneja los tiempos conforme a sus necesidades o en los momentos políticos. Seguramente hoy a Cuadra se le va a venir el mundo de encima y van a empezar... Sería bárbaro para las instituciones que cuando hay que investigar un hecho de un tipo poderoso, de un senador como yo, de un gobernador, de un dirigente, de un funcionario, la justicia actuara con la celeridad que actúa con un ciudadano común. Para tener antecedentes de qué estamos hablando, quién es quién, qué tiene cada uno, cómo lo he hecho. Porque si no pareciera
ese tiempo que se toma la justicia y empiezan a aparecer con las conveniencias políticas, las decisiones judiciales. Bueno, yo digo, el caso de Cuéllar, si bien hay antecedentes, dicen que hay precedentes de algunos hechos delictivos, bueno, sería bueno también tener los antecedentes cuanto antes para poder evaluarlo. Pero me quedo con el hecho de Paraguay y tiene una magnitud, una importancia por sí mismo que claramente nos amerita que el Senado tengamos que mirar el tema con profundidad y no con miserias partidarias. O sea, ¿usted convalida la idea de la expulsión? Yo creo que hay que ir a fondo. La corrupción, Débora, se combate, no se comparte. Y la corrupción no es buena si es de mis amigos, como hace Cristina. Yo no me quiero poner a analizar. Si Cristina hubiese puesto los mismos ovarios que puso a 45 segundos para salir con ese tuit, para tuitear la corrupción del gobierno de su marido, el de ella, el de Alberto, seguramente la Argentina no tendría esta corrupción estructural que hablaba la doctora Arroyo Salgado. Seguramente que no. Este acto de oportunismo del kirchnerismo que viene a descubrir la corrupción con Cuéllar. Yo he sido senador los últimos 2 años del gobierno de Cristina en el Senado de la Nación y Cuéllar era un senador kirchnerista. En los últimos 6 meses se dio vuelta y ahí viene el enojo del kirchnerismo con Cuéllar. O sea, quiero decirle que de los 6 años, los 5 que lleva Cuéllar, 3 años y medio, casi 4, fue un soldado de Cristina. Un soldado de Cristina. Y esta actitud, donde aparecen algunos miserables diciendo, bueno, ahí se dan cuenta cómo salió la ley base. Mire, Cristina, yo voté la ley base porque estaba convencido que el presidente necesitaba una herramienta para poner en funcionamiento un país que ustedes habían paralizado. Así que no tiene una sospecha para el techo para ver a quién le cae. No sé cómo habrá sido la actitud de Cuéllar, pero por eso digo que lo de Cuéllar es de una gravedad inusitada, porque inclusive hasta los que actuaron y actúan con buena fe, esta actitud termina salpicando. La gente dice el Senado de la Nación, el senador Cuéllar, los senadores... No. Por eso digo, sería bueno que actuemos más allá de las especulaciones de algunos bloques, de algunos sectores, de algunos oportunistas. El Senado tiene que mandar una señal clara de que no somos todos Cuéllar. Y más allá del oportunismo, ¿usted cree que el proyecto de Cafiero es bueno? A Cafiero no se le cae una idea. No me haga opinar de la estupidez ese. No, es una torpeza absoluta. Una torpeza absoluta. O sea, pero nada menos que Cafiero querer sospechar, es como me quedo con la editorial tuya, con lo que decías vos, maestro, se te hubiese ocurrido antes, ¿viste? Porque la verdad que venimos hace 40 años sospechando de todo hecho de corrupción cada vez que se discute alguna cosa importante en la República Argentina. Me parece un acto de oportunismo de un pibe que todavía no sabe, no sé cómo llegó a ser canciller ese personaje. Bueno, hubieran votado ficha limpia, ¿no? Por lo pronto podrían haber votado ficha limpia si estuvieran de acuerdo con la transparencia. Podrían haber bajado el recinto, claro. Claro. Todos estos combatientes contra la corrupción podrían haber bajado el jueves de la semana pasada y haber votado ficha limpia y haber dicho, bueno, este es un parámetro. Lo repito hasta el hartazgo, me he cansado de decir que qué país jodido que somos, que necesitamos una ley para que un tipo condenado 2 veces por haber administrado los recursos del Estado de manera irregular no pueda ser candidato. En un país serio no puede ser candidato en un centro vecinal, pero nosotros necesitamos una ley. Y ni siquiera Cafiero y todos sus imbéciles que ahora andan mirando con una lupa se animaron a bajar a dar esa discusión. Así es que yo esa discusión con estos tipos, con estos oportunistas de la ética, yo no pierdo tiempo. Ahora, en lo personal, y yo no me importa ninguna otra especulación, he convocado el bloque que presido para el martes al mediodía para que nos juntemos, evaluemos y tomemos una decisión colectiva, porque creo que el tema tiene una gravedad institucional, por lo menos del tiempo que yo llevo en el Senado, absolutamente inusitada. Ese es el aspecto de la política. Ahora, como hombre del derecho le pregunto, ¿no? En Paraguay la causa tramita como tentativa de contrabando, que tiene, a diferencia de la ley argentina, una pena de expectativa menor por ser intento de contrabando, y le dieron la domiciliaria en un complejo de lujo. Además, yo no sé, usted como compañero de él, tanto en el Senado como en la Comisión de Asuntos Constitucionales, esta mujer, Yara Costa, esta mujer joven de 34 años que la acompaña, que bueno, aparece como su secretaria y él la puso como la responsable del dinero que llevaban esa noche en el puente de Paraguay. ¿Usted vio dónde está detenido? Me ha reventado el celular mis clientes hablándome que quieren estar detenidos. Eso, yo ejerzo el derecho penal hace casi 40 años. Todos mis detenidos quieren estar en la terraza del hotel donde está Cuéllar. No, es un despropósito, la verdad es una vergüenza. Pero bueno, yo no me voy a poner a discutir el sistema procesal paraguayo.
veo que hay algún nivel de celeridad, me parece que la calificación legal es bastante liviana, pero bueno, claramente ahí no tiene ningún tipo de fuero, aún en la Argentina tendría fuero de opinión nada más, pero entiendo que esa causa debe resolverse rápidamente y con la calificación legal. El hecho, después podemos calificarlo y podemos ver el Código Penal en qué figura típica incurre, pero el hecho, eso es una cuestión ética, una cuestión moral. Es imposible de disimular, así que el hecho como hecho ético, como hecho moral, es absolutamente abominable, ¿no? José, sí, no te quiero detener mucho más tiempo, si querés cerrar con alguna pregunta para juez antes de liberarte. Muchas gracias, Debbie, buen programa. ¿Cuánto mal le hace esto a la política? No. Después se pregunta por qué Milei llegó a ser presidente. Después todavía muchos dirigentes que conozco de toda la vida dicen, no, es una locura, esto no puede ser. Ahí está, mira, ahí tenés una muestra por qué la gente termina votando la motosierra y no se aferra a una esperanza mentirosa de corruptos que se han enriquecido, que no pueden justificar de ninguna manera el patrimonio que tienen habiendo vivido solamente de la política. Y ahí tenés una respuesta, José. Ahí está, la gente está asqueada. La gente está asqueada de este tipo de dirigentes que después la corporación política los protege. Si Cuéllar hubiese sido obediente y no se hubiese movido del ala de Cristina, claramente hoy no hubiera habido ningún pronunciamiento de ese sector que ahora le quiere cortar la cabeza. Y muchos de los que piden cortar la cabeza, yo le diría que se miren en el espejo. Probablemente coincidan y termine yo coincidiendo en la solución final del tema. Pero eso no nos emparenta, muchachos. Probablemente esta semana que arranca me encuentren a mí levantando la mano y votando con ustedes, pero eso no me emparenta. Yo combato la corrupción hace 40 años, ustedes la comparten. No sean oportunistas. Lo de Cuéllar me ofende en serio. A mí me ofende en serio. A ustedes es un acto de oportunismo. Muy interesante, ¿no? Es decir, que si votan juntos los kirchneristas por la expulsión de Cuéllar y otros senadores de otras fuerzas políticas, esos no los emparentan necesariamente. Quédese un segundito más, le pidió juez, lo despido a José. José, muchísimas gracias. Muy buen programa, Debbie, beso grande. Gracias. Bueno, juez, para cerrar también me gustaría pedirle alguna consideración de lo que es la convocatoria que eventualmente hará, dijo el gobierno, sesiones extraordinarias. Lo que pasa es que todavía no está claro el temario, ¿no? Aparentemente también entraría allí la reforma política y la ley de fueros, que es un tema que por estas horas se discute a partir del tema de Cuéllar. No tengo reparo. Usted sabe, Débora, que la convocatoria extraordinaria son facultades del Ejecutivo. Podemos discutir si tendría que estar un tema o otro tema, o podría haberse incorporado tal o cual cosa. Tengo absolutamente claro que si el presupuesto no se discute en extraordinaria, es porque, entre otros, mi gobernador no ha tenido la capacidad de elaborar un presupuesto con austeridad, con equilibrio fiscal, y claramente el presidente fue muy claro las 2 veces que habló de este tema en el Parlamento, el 1 de marzo, y cuando vino a presentar el tema del presupuesto, dijo, a partir de ahora acostúmbrense que los próximos presupuestos van a tener que tener equilibrio fiscal. Así que a mí no me asusta de que el tema presupuestario no se esté discutiendo, porque claramente... hablo de mi provincia, el gobernador de mi provincia sigue despilfarrando el dinero público como si le sobrara, como si no estuviéramos viviendo en la emergencia. Los otros temas, yo creo que hay que discutirlo todos. Algunos causan algún nivel de estupor el tema, pero yo creo que el tema de la reforma política, el tema de las PASO, que el Estado gaste, no sé si está previsto gastar 90.000 millones de pesos del proceso electoral en momentos de crisis como estamos viviendo, yo no veo como una cosa disparatada de que el Estado deje de poner plata en las organizaciones electorales de los partidos. No veo disparatado el tema de los fueros. Yo vuelvo a repetir, el fuero es un fuero de opinión, simplemente es un fuero que te permite poder, como senador, poder decir estas cuestiones, que no mañana no me llegue una carta de documento y tenga que estar todos los días en tribunales aclarando esta cuestión. Claro, pero no para amparar delincuentes, claramente. Juez, gracias. Ha sido muy amable. Débora, que tenga un buen fin de semana, que le vaya muy bien. Igualmente.